a todos, bienvenidos al Hospital Universitario de la Samaritana, orgullosamente acreditados en salud. Les damos la bienvenida a todos a la charla magistral de hoy y también a las personas de la Red Departamental de Salud que en este momento nos están viendo en la transmisión vía Facebook Live, que va a estar disponible para todos ustedes a partir de ese momento, y también cuando termine la transmisión la van a poder ver cómodamente desde sus casas o desde las salas de informática. Adicionalmente, esta charla será publicada en nuestro canal de YouTube, en donde están publicadas las demás charlas magistrales, para que por favor nos sigan y nos acompañen. Quedan con la doctora Diana Marcela Peña para la charla de hoy. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el alto riesgo obstétrico y cómo debemos clasificar este riesgo y por qué es importante no solo para nosotros como personal de salud, sino para la comunidad y para todo el país. Y no solo este país, sino todos los países en donde pues hay población obstétrica. Entonces, para empezar, en 1986 la Carta de Ottawa promociona la salud, ¿sí? Se crean los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y fomentan la salud en la población materna y de recién nacidos. En 1999, junto con la UNICEF y el Banco Mundial, se inicia o se impulsa más esta iniciativa y se promueve la reducción de la mortalidad materna y perinatal. ¿Esto por qué? Resulta que para los países es importante la mortalidad materno-perinatal porque es un indicador de desarrollo de un país. Entre más muertes en la población gestante y en la población perinatal existan, más pobre viene siendo este país. Entonces, para el Banco Mundial es importante que todos los países reduzcan esta tasa para poder considerar que estamos en un país en vía de desarrollo o ser un país desarrollado. En el 2000, la OMS se apropia de esta iniciativa, ¿sí? Y la impulsa como una iniciativa mundial en donde se busca reducir el riesgo del embarazo para lograr que los embarazos tengan un curso normal, ¿sí? Que si tienen algún factor de riesgo no lleguen a desarrollar una patología o una complicación y con esto disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Para empezar tenemos que definir qué es un bajo riesgo, ¿sí? Entonces un bajo riesgo o un embarazo de bajo riesgo es un embarazo que cursa dentro de los patrones de la normalidad sin ninguna patología que afecte a la madre o al recién nacido, que no hayan factores de riesgo o no hayan hábitos que puedan convertirse en un factor de riesgo y desarrollar una patología. Y además que en el feto haya un adecuado crecimiento y en la madre haya un adecuado desarrollo biopsicosocial. Para definir el embarazo de alto riesgo, entonces nos vamos al otro lado. Es un embarazo, ¿sí? En donde hay unas complicaciones que pueden ser asociadas a una patología médica o a una condición especial de la madre o a un factor de riesgo, un hábito que se convierte en un riesgo que aparece o se evidencia durante el embarazo, el parto o que puede complicar el recién nacido, que causa una morbilidad o una mortalidad superior a la población general que no tiene este factor de riesgo y que puede generar unas secuelas que pueden ser transitorias o permanentes tanto en la madre como en el recién nacido. ¿Qué es un factor de riesgo entonces? Viene siendo una característica, que puede ser una circunstancia, identificable o no, ¿sí? Que pone en un riesgo anormal a esa persona comparada con la población general, que puede desarrollarse y afectar desfavorablemente tanto a la madre como al recién nacido y traducirse eso en una enfermedad o en una complicación. Como la charla tiene algo que ver con epidemiología y vamos a hablar de muchas cosas que nos van a definir si hay riesgo o no, tenemos que tener en cuenta cómo medimos los riesgos en epidemiología. Entonces tenemos dos variables, que es el riesgo relativo y el OR, que es el odds ratio, que lo que nos va a hablar es básicamente qué riesgo tiene esa persona comparada con una persona que no tiene ese factor que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo se hace? En obstetricia es muy difícil hacer estudios poniéndole factores de riesgo o poniendo ciertos factores en la población materna para compararla con una población que no se le hace eso porque no sería ético. No sería ético decirles, señoras, ustedes embarazadas van a fumar y ustedes no, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, muchos de los datos que tenemos son datos que se han conseguido en estudios como resultados secundarios, son los estudios observacionales o estudios retrospectivos, que a pesar de que no tienen la mejor validez estadística, ¿sí? Nos aporta una información que es mucho mejor que no tener nada. Entonces, el riesgo relativo nos habla de una población en general que está expuesta a un factor de riesgo, ¿sí? Versus una población que no está expuesta a ese factor de riesgo y vamos a medir
¿Qué tanto nos afecta eso para desarrollar o desencadenar ciertos resultados? Igual que el OR nos habla es de ese factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué tantas veces o qué tanto nos puede afectar ese efecto o esa situación en el desenlace de la paciente? Entonces, la OMS en su iniciativa propone 4 pilares con los que tenemos que medir el riesgo. El primer pilar son los factores psicosociales, en donde la ansiedad, la red de apoyo que tenga la paciente nos puede llevar o no a tener ciertas complicaciones del embarazo, y usualmente los factores psicosociales están implícitos en el 80% de las complicaciones obstétricas y en el 44% de las complicaciones neonatales. Antecedentes médicos, ¿sí?, que tienen que ver con los cambios fisiológicos del embarazo, la capacidad de adaptación de esa mujer que se está embarazando y dependiendo de sus reservas y de las patologías asociadas que tenga, cómo va a enfrentar ese embarazo. Los antecedentes reproductivos. El factor de riesgo más grande para que se presente una enfermedad es haber presentado esa enfermedad previamente en un embarazo anterior. Entonces tenemos que saber cómo han sido esos embarazos previos y cómo fue el resultado final de ese embarazo. Y los factores de riesgo que se desarrollan en el embarazo actual, si son factores de riesgo que son permanentes, que son transitorios, y tener en cuenta que el embarazo es un estado dinámico en el que inicialmente podemos no detectar ningún factor de riesgo, pero más adelante presentarse un factor de riesgo y nos va a cambiar todo el panorama de la paciente. Entonces, con todo esto se categorizaron los riesgos y tenemos el riesgo bajo, que es la ausencia de riesgo, ¿sí? Después de haber aplicado todas las escalas, no encontramos ninguna indicación de que haya un factor de riesgo y viene siendo el embarazo que se desarrolla dentro de la normalidad sin ninguna característica de riesgo. En Colombia no es tan fácil porque la mayoría de la población, como les decía, si evaluamos el riesgo psicosocial, pues va a tener un riesgo psicosocial importante que nos va a convertir a la paciente en alto riesgo. Tenemos un riesgo medio, ¿sí? Y ese riesgo se caracteriza en pacientes que se embarazan, pero tienen alguna anomalía pélvica, que es un embarazo no deseado, eso lo convierte en un riesgo medio. Tiene una cardiopatía leve, es de estatura baja, condiciones socioeconómicas que son desfavorables, que no se han hecho un adecuado control en su embarazo, que han tenido antecedentes de esterilidad previa, un RH negativo, que han sido fumadoras habituales, déjenlo o no lo dejen durante el embarazo, ¿sí?, que tienen una gran multiparidad, que tienen menos de 16 años o más de 38 años, ¿sí?, que tienen un incremento excesivo o insuficiente del peso durante la gestación, que ingresan a su embarazo con una obesidad mórbida, tienen un riesgo laboral, a pesar de que nosotros creemos, en general la población creen que el riesgo laboral en el embarazo no existe, sí es un factor importante para desarrollar una complicación en el embarazo. Si tienen riesgo de enfermedad de transmisión sexual, si han tenido hemorragias durante el primer trimestre o la primera mitad del embarazo, si ha tenido o no infecciones o bacteriuras urinarias, y que el periodo intergenésico sea menor a 12 meses. Consideramos un riesgo alto, ¿sí?, cuando la paciente ingresa a su embarazo con una anemia grave, ha tenido una cirugía uterina previa, es un embarazo gemelar, tiene una cardiopatía moderada, tiene diabetes gestacional, alguna endocrinopatía, tiene una obesidad mórbida que se desarrolla durante el embarazo, tiene antecedente de una preeclampsia leve o en este embarazo cursa con una preeclampsia leve, hay sospecha de una malformación fetal o infecciones maternas como VIH, hepatitis B, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis, todas las infecciones que nos puedan repercutir en el estado fetal durante el embarazo la convierte en un riesgo alto. Y el riesgo muy alto, entonces la paciente que tiene una amenaza de parto prematuro, que tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas o alcoholismo, que tiene gestación múltiples de más de 2 fetos, ¿sí?, cardiopatías severas, una malformación congénita fetal que se ha confirmado, si hay una muerte fetal confirmada o una diabetes que es pregestacional. Si la paciente ingresa a su embarazo con un antecedente de muerte perinatal recurrente, si hay un retraso del crecimiento intrauterino, una preeclampsia grave, si la paciente ha tenido varias pérdidas y se ha asociado a incompetencia cervical, si tiene otras patologías asociadas graves como la paciente que ingresa a su embarazo con una artritis reumatoide, un lupus, un síndrome antifosfolípido, una epilepsia, ¿sí?, si durante el embarazo se presenta una ruptura de parto pretérmino o una placenta previa, todo esto convierte a ese embarazo en un embarazo de riesgo muy alto. Entonces, ¿cómo hacemos en Colombia el tamizaje para este alto riesgo obstétrico? Entonces, se hace la inscripción del control prenatal. Esta inscripción usualmente la hace la enfermera de los programas de promoción y prevención.
y se debe evaluar con una escala que más adelante les voy a mostrar, el riesgo psicosocial y el riesgo biológico. Esto nos va a dar un tamizaje y en la descripción del control prenatal se debe determinar el riesgo y con eso se va a determinar si el control lo va a seguir haciendo solamente el médico general acompañado de la enfermera jefe o lo va a seguir haciendo el médico general acompañado del ginecólogo o solo lo va a hacer el ginecólogo o requiere un manejo multidisciplinario como especialistas en medicina materno-fetal, especialistas en endocrinología, en medicina interna que requieran el apoyo de esta población. Entonces, en cuanto al riesgo psicosocial, ¿sí? A pesar de que está muy subestimado este riesgo, nos hemos dado cuenta que cuando se aplican escalas y test para medir este riesgo, encontramos una alta población con riesgo psicosocial. Cuando la entrevista se hace de forma verbal, ¿sí? Y se le pregunta a la paciente algunas cosas que nos indican si hay riesgo o no riesgo psicosocial, se evidencia que se diagnostica hasta un 14% de riesgo psicosocial. Pero cuando se aplican las escalas, que hay unos test especiales para saber si hay abuso durante la gestación, si hay un riesgo social, se identifica hasta un 41% del riesgo social. ¿Qué tiene que ver esto, riesgo social? Resulta que el riesgo social produce estrés, ¿sí? El estrés materno nos produce depresión y la depresión nos aumenta el riesgo en 1.39 cuando hablamos de riesgo relativo, es decir, una paciente con estrés y deprimida tiene 1.39 más veces de desarrollar parto pretérmino que una paciente que está sin depresión y sin estrés materno. Bajo peso al nacer, ¿sí? En 1.49 y restricción del crecimiento intrauterino con un riesgo relativo de 1.45. Entonces, sí es importante estimar el riesgo social o biopsicosocial en la paciente porque sí nos va a tener unos desenlaces que realmente se miden, ¿sí? En todos los países, como es el bajo peso del recién nacido y los partos pretérminos que nos van a generar morbilidad en los recién nacidos. Aparte de eso, la localización geográfica. Entonces se han dado cuenta que países con vía de desarrollo, sí, como el nuestro, tienen más factores de riesgo o más riesgo de desarrollar patologías asociadas al embarazo y complicaciones asociadas al embarazo. Se estima que en Estados Unidos más o menos ese riesgo es de 1,10, ¿sí? En Europa es de 1,1, mientras que en países en vía de desarrollo es de 2,5, como nos pasa a nosotros aquí en Colombia. Después de tapizar el riesgo social, se debe tapizar el riesgo biológico y hay muchísimas patologías que nos interesa tamizar, pero sobre todo les voy a hablar de las más importantes. Entonces, en cuanto a preeclampsia, las pacientes que han sufrido de infecciones urinarias y en general cualquier tipo de infección por todo el proceso inflamatorio, vamos a tener daño al endotelio y este daño nos va a producir un riesgo de 3.7 veces de desarrollar más preeclampsia que una paciente que no tuvo estas infecciones durante su embarazo, ¿sí? El hecho de haber tenido una preeclampsia previa nos aumenta el riesgo a 9.4, ¿sí? O sea, tiene 9.4 más veces de riesgo de desarrollar la preeclampsia que una paciente que nunca ha tenido un trastorno hipertensivo en un embarazo anterior. La edad mayor a 20 años es un factor protector, es decir, si yo me embarazo antes de los 20 años, tengo más riesgo de hacer preeclampsia que si me embarazo después de los 20 años. Entonces, también es un riesgo para preeclampsia embarazo antes de los 20 años. El haber tenido, que sea un segundo o un tercer embarazo, ¿sí? También nos da un factor protector teniendo en cuenta la fisiopatología de la preeclampsia. Que tenga un nivel educativo alto y el uso de anticonceptivos orales es un factor protector, no por el hecho de usarlo, sino por el hecho que la paciente que usa anticonceptivos orales y se toma su pastilla todos los días sin olvidos, o que tiene un nivel educativo alto, tiene una mayor conciencia de la enfermedad, de asistir oportunamente a los controles prenatales, de un autocuidado que va a hacer que disminuya el riesgo de desarrollar otras patologías. En cuanto al parto pretérmino, entonces la edad, cuando la mujer se embaraza después de los 35 años, tiene mucho más riesgo, en este caso un 2.27 veces por encima de la población normal, de hacer un parto pretérmino, y si se embaraza antes de los 20 años, tiene también una proporción similar, que es de 2 puntos para desarrollar parto pretérmino. Haber tenido un parto pretérmino previo aumenta el riesgo y tener un índice de masa corporal menor a 18.5 también nos da un riesgo, pero si este índice de masa corporal es menor a eso, o sea, iniciamos el embarazo de una paciente con estado de desnutrición, tiene mucho más riesgo de desarrollar un parto pretérmino extremo, es decir, con un recién nacido, un embarazo de menos de 34 semanas, que en una paciente que ingresa a su embarazo con un peso adecuado para la talla que tiene la paciente. En cuanto a los partos distóxicos, entonces son las complicaciones asociadas a la mecánica del parto,
La multiparidad juega un factor importante en esta mecánica. En el primer periodo del parto, ¿sí?, tenemos un riesgo en una multípara de 1,5 de ser partos distóxicos, en el segundo periodo un riesgo de 2,1, y cuando es una gran multiparidad en general tenemos riesgo en todo el embarazo, en todo el trabajo de parto, perdón, de 2,6 para desarrollar partos distóxicos. Entonces, una mujer que ha tenido más de 3 hijos, ¿sí?, tiene mayor riesgo de complicarse durante el parto, así no tenga ningún otro factor de riesgo, solamente el hecho de haber tenido más de 3 embarazos, que una mujer que no ha tenido sino 2 embarazos, por ejemplo. En cuanto a la muerte perinatal, entonces la multiparidad vuelve y juega una importancia en este desenlace. Tenemos más riesgo en pacientes multíparas de que tengan una muerte perinatal asociado a lo que les mencionaba de los partos distóxicos que una mujer que no es multípara. La edad materna, mayor a 35 años. La gran multiparidad de esas pacientes que ya ha tenido 5 partos aumenta el riesgo, ¿sí? Y se estima que la paciente multípara tiene un riesgo de complicaciones la gran multípara, perdón, tiene un riesgo de complicaciones de muerte perinatal de 16,5 por cada 1.000 recién nacidos vivos, cuando la comparamos con una paciente que tiene 2 embarazos, 3 embarazos, que la mortalidad en estas pacientes es de 2,7 por 1.000 nacidos vivos. Entonces, sí vemos que la multiparidad impacta en la mortalidad perinatal. En cuanto a la morbilidad materna extrema, entonces cuando tenemos pacientes mayores de 35 años, tenemos un riesgo superior de 5 veces por encima de la población normal para desarrollar diabetes gestacional, hemorragias en la primera mitad del embarazo, parto pretérmino, y que van a requerir una inducción de trabajo de parto en la mayoría por la edad en la que se están embarazando. Cuando hablamos de la cesárea previa, entonces tenemos básicamente el factor de riesgo. Lo que más nos importa de la cesárea previa es la probabilidad o el riesgo de que haga ruptura uterina. Entonces, una paciente con cesárea previa tiene hasta 5 veces más de riesgo de hacer una ruptura uterina que una paciente que no ha tenido cesáreas. Generan mayor morbilidad, cuando se lleva nuevamente a una cesárea, y a pesar de que no está muy, pues como no es masivo el hecho de atender partos después de una cesárea, hay unas indicaciones claras en las que se podría atender este parto después de una cesárea, y obviamente no se puede hacer en un primer nivel porque requiere, por el riesgo de ruptura uterina, que haya un quirófano listo por si llegamos a tener esta complicación. Entonces, si la cesárea tiene más de 2 años de haberla realizado, si no fue una cesárea de urgencia, si es una única cesárea, ¿sí? Si el factor por el que se hizo la cesárea no se repite, en teoría podríamos darle un parto vaginal en 1, segundo o tercer nivel preferiblemente. Cuando el periodo intergenésico es menor a 6 meses, este riesgo de ruptura uterina aumenta, ¿sí?, aparte del hecho de la cesárea, aumenta por el hecho del periodo intergenésico, y las mujeres que tienen cesárea previa tienen mayor riesgo de transfusiones durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea, y este riesgo aumenta cuando la cesárea se ha hecho sin una indicación clara de la cesárea. En cuanto a hábitos, entonces los hábitos que más se han estudiado ha sido el tabaquismo y el alcoholismo. Han sido estudios retrospectivos en donde se ha cogido la población que ha fumado, ¿sí?, porque no sabía que estaba embarazada o porque no le importó su embarazo y siguió fumando o ha seguido consumiendo alcohol, y se han dado cuenta que cuando esa paciente que ha sido fumadora deja de fumar, el riesgo de bajo peso al nacer disminuye. O sea, es decir, así uno haya sido fumador toda su vida, ¿sí?, cuando entra en el embarazo, deja de fumar, disminuye el riesgo de bajo peso al nacer, disminuye el parto pretérmino, aumenta el peso fetal o la tasa de crecimiento fetal, y disminuye la morbimortalidad perinatal cuando la comparan con la población que no dejó de fumar. En cuanto al alcoholismo, lo mismo, cuando se consumen alrededor de 80 gramos semanales de alcohol, tenemos un riesgo más alto de abortos, ¿sí? Cuando se consumen 12 gramos por semana, tenemos riesgo de bajo peso al nacer, y cuando se consumen hasta 36 gramos por día, ¿sí?, tenemos mayor riesgo de parto pretérmino, que incrementa asociado al aumento del consumo del alcohol. Entonces, con 120 gramos al día tenemos una probabilidad de un riesgo de 7 veces sobre la población general de terminar en un parto pretérmino.
Entonces, todos estos factores deben quedar registrados cuando hacemos el tamizaje del riesgo biológico que estamos. En cuanto al índice de masa corporal, entonces, cuando tenemos un índice de masa corporal mayor a 29, el riesgo de trastornos hipertensión en el embarazo aumenta en cuanto a la población general en 2.9, en desarrollar preeclampsia aumenta hasta 4 veces, y cuando el índice de masa corporal es bajo, entonces tenemos mayor riesgo de parto pretérmino, y cuando, aparte que es bajo, no hay una adecuada ganancia de peso durante el embarazo, entonces tenemos también un riesgo de parto pretérmino que se aumenta a 1.9 veces por encima de la población general. Cuando tenemos pacientes que tienen de base una patología materna, las enfermedades que más se han estudiado han sido la diabetes y la hipertensión crónica. Entonces tenemos que la diabetes se presenta más o menos entre el 0.3 y el 1% de la población que ingresa a un embarazo, ¿sí? Entonces tenemos como complicaciones maternas el traumatismo obstétrico, que se genera básicamente por el riesgo de macrosomía o la macrosomía que se presenta durante la diabetes, y de descompensación metabólica durante el embarazo y durante el parto. En cuanto a los recién nacidos, tenemos más riesgo de malformación, ¿sí? Tenemos riesgo de macrosomía, que no es una malformación, pero sí nos aumenta el riesgo que sean bebés que son más grandes, que hagan infección neonatal o que hagan hipoglicemia al momento del nacimiento. En cuanto a la hipertensión, entonces se presenta entre el 0.3 y el 2% de la población que ingresa en su embarazo, y eso nos da una probabilidad de que ese bebé haga un desprendimiento de placenta antes de su trabajo o de nacimiento hasta en un 4%, que haga RCU por una insuficiencia placentaria, ¿sí? Y en la madre tenemos riesgo de accidente cerebrovascular, ¿sí? De que termine haciendo una preeclampsia o una eclampsia sobreagregada y que eso termine en un estado fetal insatisfactorio. En cuanto a la cirugía uterina, ¿sí? Cuando hablamos de cirugía uterina hablamos de cirugías diferentes a la cesárea, entonces hasta un 2 al 3% de la población que ingresa a su embarazo, la población gestante, tiene antecedente de una cirugía uterina. Y los riesgos que tenemos cuando una paciente tiene una cirugía uterina es que nos haga una ruptura uterina, ¿sí? Que nos haga un traumatismo obstétrico y que terminemos en una cesárea derivado del riesgo materno por la ruptura uterina. Y en cuanto a las cardiopatías, se presentan en 1 al 2% de la población obstétrica, y dentro del embarazo, ¿sí? Con esta cardiopatía podemos terminar en insuficiencia cardíaca, en una edema pulmonar, en una enfermedad tromboembólica o en una endocarditis bacteriana cuando hablamos de la madre. Cuando hablamos del feto, podemos tener RCU, prematurez, un estado fetal no satisfactorio y una depresión respiratoria neonatal al momento del nacimiento por el bajo aporte de oxígeno. Entonces, ¿por qué todos esos factores son importantes? Porque, como vieron, nuestra población en general tiene muchísimos riesgos, y todos estos riesgos van a repercutir en una morbilidad que puede terminar siendo una morbilidad materna extrema, en una muerte materna, o en una muerte o una morbilidad perinatal, que van a complicar pues todo el proceso y van a aumentar los costos en salud y van a aumentar las tasas de mortalidad, que va a hacer que sigamos siendo un país en vía de desarrollo. En cuanto a los factores sociodemográficos, a pesar de que a veces no los valoramos adecuadamente, tienen un factor muy importante por lo que les decía al inicio. Los factores psicosociales sí nos dan riesgo de muchas patologías en el embarazo. Entonces, la edad materna menor a 17 años, ¿sí? La edad materna mayor a 35 años, cuando la relación en cuanto al peso y la talla del índice de masa corporal no está adecuado, entonces la extrema delgadez o la desnutrición y la obesidad, el tabaquismo, usualmente cuando supera más de 10 cigarrillos día, el alcoholismo, el uso de sustancias psicoactivas, un nivel socioeconómico bajo, un riesgo laboral ocupacional por lo mismo. No es muy frecuente ver mujeres embarazadas que en su trabajo les aumentan la carga laboral o les cambian los horarios, eso les genera estrés, el hecho de estar en riesgo de perder su trabajo les genera estrés, y podemos terminar en una complicación del embarazo por esto. En cuanto a los antecedentes reproductivos, entonces la esterilidad, ¿sí? Que haya estado en tratamiento al menos durante 2 años, abortos a repetición, antecedente de parto pretérmino, antecedente de recién nacido con RCU, antecedente de muerte perinatal, hijo con lesión neurológica, o sea, un antecedente de haber tenido un hijo que quedó con una lesión neurológica, antecedentes de defectos congénitos, antecedentes de cirugía uterina, excepto los legrados, ¿sí? O la incompetencia cervical,
nos pueden complicar el embarazo y son antecedentes que deben quedar registrados en la historia clínica cuando se hace el tamizaje. En cuanto a antecedentes médicos, entonces es importante para nosotros saber si la paciente tiene hipertensión, si ha tenido enfermedades cardíacas, si ha tenido enfermedad renal o diabetes, endocrinopatías, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades hematológicas, epilepsia o alguna otra enfermedad neurológica, enfermedades psiquiátricas, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, tromboembolismos y patologías quirúrgicas graves dentro de sus antecedentes, porque esto nos va a generar un riesgo de complicaciones en el embarazo. Y en este embarazo es importante registrar si ha tenido, tiene o está diagnosticada con hipertensión inducida por el embarazo o algún otro trastorno hipertensivo, si tiene o no anemia, si el embarazo es múltiple o no, si tiene polidramios, algún defecto congénito en ese embarazo, ¿sí? Si ha tenido alguna estática fetal anormal o una amenaza de parto pretérmino, si está cursando con diabetes gestacional, infecciones urinarias a repetición, oligohidramios, si ha tenido hemorragias durante el embarazo, si es un embarazo post-término o si ha tenido ruptura de membranas en el embarazo, si ha tenido infecciones que puedan ser transmitibles de forma perinatal, si tiene riesgo de su inmunización por el RH, si ha tenido o tiene diagnóstico de placenta previa, asintomática o sintomática, si tiene restricción de crecimiento uterino, alguna tumoración uterina o ha necesitado alguna intervención quirúrgica durante el embarazo, ¿sí? O que requiere una intervención quirúrgica durante el embarazo, no lo convierte en un factor de riesgo. Entonces, las guías del ministerio nos ofrece esta tabla para clasificar el riesgo, teniendo en cuenta los antecedentes que les acabo de mencionar. Entonces se dan 1, 0 o 2 puntos dependiendo del estado en el que se encuentra y eso nos va a arrojar un puntaje que si es menor a 2, ¿sí? Nos da un bajo riesgo, que sería la paciente que no tiene ningún factor de riesgo, ¿sí? Si es de 3 a 6 nos da un alto riesgo y si es de mayor a 6 nos da un riesgo severo. ¿Para qué hacemos esta clasificación? Para saber quién va a hacer el control de este embarazo, ¿sí? Y cómo va a ser este seguimiento. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación y todos los factores de riesgo, empezamos el control prenatal, ¿sí? El control prenatal debería iniciarse con un control preconcepcional, es lo ideal y es lo que en el mejor panorama debería hacerse. ¿Sí? La paciente debe ir a su médico al menos 6 meses antes de embarazarse, manifestar su deseo de embarazo y hacerse los estudios correspondientes para ingresar en el embarazo, tomarse los micronutrientes que se requieren para iniciar su embarazo de la mejor forma. Entonces, en esta historia clínica preconcepcional debemos tener claro que se debe registrar si hay inmunizaciones previas, todas las vacunas que tenga la paciente, si está recibiendo algún tipo de medicación y qué medicaciones está recibiendo y por qué las está recibiendo, todos los antecedentes obstétricos, ¿sí? No solamente la menarquia, si tiene unos ciclos regulares o no, sino si ha tenido complicaciones en sus embarazos anteriores, cómo han terminado sus anteriores embarazos. Si esta paciente ha realizado viajes a zonas endémicas para dengue, chikungunya, zika y todas las otras patologías virales que tenemos en la zona, malaria, ¿sí? Que pueden complicar el embarazo. Si en este momento está cursando con algún síntoma y el nivel socioeconómico de la paciente. Tenemos que saber en qué trabaja la paciente y si tiene riesgos exposicionales. Si tenemos riesgo de violencia potencial, sea violencia por el sitio en el que vive, sea violencia intrafamiliar o algún otro tipo de violencia, cómo es el soporte social de la paciente, si tiene o no hábitos de ejercicio, si tiene riesgo para enfermedades de transmisión sexual, riesgo genético, la edad de la madre, la edad de la pareja, y con eso considerar si hay necesidad de laboratorios preconcepcionales, que en este caso lo ideal sería que la paciente cuando ingrese a su embarazo ya tenga todo el esquema del STORCH estudiado, toxoplasma, citomegalovirus, rubeola y lo demás para saber cómo ingresa al embarazo. En cuanto al control prenatal, tenemos 3 instrumentos que son claves y que son los que debemos diligenciar cuando hacemos un control prenatal. La historia clínica tiene que quedar registrada y escrito todo lo que les acabo de mencionar. O sea, todo esto que les acabo de mencionar está en las guías que se debe hacer y que debe quedar consignado en la historia clínica para poder establecer un riesgo de forma adecuada. Se debe llenar el carnet y el CLAP, ¿sí? Que es como el resumen de esta historia clínica, y se deben tener todos los instrumentos que midan el factor de riesgo y deben quedar consignados en la historia clínica o anexados en la historia clínica para saber qué riesgos tiene y cómo va a seguir siendo el control de esta paciente.
En cuanto a la historia clínica, debe quedar diligenciado todos los datos del prestador de servicios, ¿sí? O sea, el médico que la relaciona o el enfermero, quien la está viendo, y todos los datos del médico. Deben quedar los datos de la paciente, ¿sí? La edad, el sexo, el estado social, todos los aspectos psicosociales que se hayan evidenciado durante la consulta, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los antecedentes obstétricos, todos los datos de este embarazo que esté cursando, la evolución, cómo ha sido este embarazo, debe tener un examen físico completo, se deben reportar los laboratorios clínicos que se le hayan solicitado y se debe reportar el esquema de vacunación. El control prenatal tiene 3 pilares, ¿sí? Que son la enfermera jefe, usualmente cuando es en un primer nivel, el médico general y el ginecobstetra, que iría de la mano dependiendo de los factores de riesgo de medicina materno-fetal. A una paciente con bajo riesgo debe verla la enfermera jefe, el médico general y al menos una vez el ginecobstetra para determinar otros riesgos que de pronto no han sido determinados, y dependiendo del riesgo que se le asigne, puede oscilar entre médico general y ginecobstetricia, solo ginecobstetricia o ginecobstetricia y medicina materno-fetal. Entonces, en el control prenatal valoramos el riesgo, ¿sí? El riesgo se valora no solamente para saber que tiene riesgo, sino para establecer un plan de manejo, ¿sí? Cuando la paciente es de bajo riesgo, el control va a ser mensual, puede ser médico general, enfermera, ¿sí? Intercalados o solo médico general, y se hace mensual hasta la semana 32. De la semana 32 a la semana 36 se va a hacer cada 15 días, ¿sí? Y después de la semana 36, cada semana hasta el parto. En eso es lo que está como catalogado como bajo riesgo. Cuando tenemos un riesgo alto, entonces depende de los factores de riesgo y porque es un riesgo alto, se debe establecer un plan de seguimiento dependiendo de esos factores. Entonces tenemos pacientes que vamos a ver todas las semanas, desde que se inicia su control prenatal hasta que se finaliza el embarazo, pacientes que vamos a ver cada 15 días, ¿sí? O pacientes que vamos a ver cada semana, se controla el factor de riesgo y seguimos viendo la semana cada 15 días o cada mes, y ese plan se tiene que elaborar en el momento en el que se encuentra ese alto riesgo. En el primer control o en el primer trimestre, pues hay unos paraclínicos que se deben solicitar, que están establecidos en la guía, ¿sí? Que es un cuadro hemático, una hemoclasificación, la glicemia, la prueba treponémica, VIH, una citología cérvico-vaginal si no la tiene del último año. Se debe, a todas las pacientes se les debe pedir ecografía entre la 8ª y la 13ª semana de gestación, porque es la mejor ecografía para determinar una edad gestacional cuando no tenemos una FUR confiable y nos sirve para saber si son concordantes o no. Idealmente a todas las pacientes se les debe pedir tamizaje 11-14, ¿sí? O sea, ya está dentro de la guía, está dentro del POS, entonces a todas las pacientes que nos lleguen en el primer trimestre deberíamos hacerle un tamizaje 11-14, se le pide antígeno de superficie para hepatitis B, se le debe pedir urocultivo si la paciente ingresa cerca de la semana 16, ¿sí? Y el resto de estudios dependiendo del factor de riesgo. Entonces se le puede pedir función tiroidea, pruebas de función renal, estudios inmunológicos, dependiendo de las patologías asociadas que tenga al momento de iniciar el embarazo. Este es el esquema que nos propone la guía del Ministerio del Distrito de cómo se debe hacer el tamizaje visita a visita, o sea, cada control, qué se debe hacer y cómo se debe pedir. Todas las pacientes deben reclasificarse el riesgo cada trimestre, pero preferiblemente en cada consulta, porque como les comentaba al inicio, los riesgos son variables y es un estado dinámico en el que puedo tener un embarazo normal y a la semana 34 darse cuenta que tiene una placenta previa, ¿sí? O tener un factor de riesgo porque consumía alcoholismo que disminuye en el embarazo porque no volvió a hacerlo durante el embarazo. Entonces, el factor de riesgo o la clasificación del riesgo debería hacerse en cada consulta con el tamizaje que se hace. Se debe hacer la consejería sobre nutrición, ¿sí? Sobre el uso de sustancias, sobre la violencia, sobre el abuso, para validar todos los factores de riesgo, sobre el estilo de vida, sobre el trabajo, y se debe hacer el esquema de quimioprofilaxis y de inmunizaciones dependiendo de cómo ingresó la paciente a este esquema. Entonces tenemos todas las visitas hasta el final de lo que nos propone la guía. ¿Cómo se debe hacer el control prenatal? Entonces en primer nivel, ¿sí? Allá en los municipios donde solo tenemos médico general y enfermera, lo debe hacer el médico general, la enfermera, ¿sí? Psicología, nutrición y odontología, y usualmente son pacientes que no tienen factores de riesgo o en la escala que le aplicamos nos da
un puntaje menor a 2. En el segundo nivel, entonces todas las pacientes que han tenido antecedente de embarazo ectópico roto, de infecciones pélvicas o de cualquier otro origen ginecológico, que hayan tenido amenazas de aborto, abscesos de mama, desproporción fetopélvica, abortos espontáneos, traumas en cualquier órgano pélvico, hiperemesis gravídica, posiciones o presentaciones anormales del feto, anomalías congénitas del feto, enfermedades de transmisión sexual, excepto el VIH, que han tenido antecedente de mola, de trastornos osteoarticulares, displasia de cadera, una escoliosis severa, que tengan antecedente de cicatriz uterina debido a una cesárea u otro tipo de cirugía, que tengan incompetencia del cuello uterino, anomalías congénitas adquiridas, que sea una gran multípara, abortar habitual, embarazo prolongado o hemorragias, o sea, que han tenido antecedente de embarazo prolongado, de hemorragias durante el embarazo, abrupción de placenta, placenta previa, anormalidades congénitas, que tenga consumo de sustancias psicoactivas o dependencia de algún otro tipo de sustancia, embarazo múltiple u otros problemas fetales o placentarios deben ser valoradas en segundo nivel, deben ser remitidas en segundo nivel y no se les puede hacer el control en el primer nivel. Y en el tercer nivel, entonces, las pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí?, que tengan complicaciones por paludismo, tuberculosis, que tengan una hipertensión, ya sea porque ha sido crónica o sea manifestado durante el embarazo y que nos complique el embarazo, la hepatitis activa o la insuficiencia hepática, endocrinopatías, complicaciones de enfermedades virales como rubeola, sarampión, varicela, sepsis ginecológica de forma severa, que hayan tenido en ese embarazo amenaza de parto pretérmino o en embarazos anteriores, partos prematuros, que tenga diabetes gestacional o diabetes pregestacional, cardiopatías o anomalidades fetales, endocrinopatías, que haya tenido coma y estupor, que sea portadora de VIH, que tenga trastornos mentales severos como esquizofrenia, que haya tenido riesgo, intento de suicidio en algún momento de su embarazo o de su vida, cardiopatías fetales, convulsiones, anemia severa, ruptura prematura de membrana, incompetencia cervical, deben ser valoradas en tercer nivel. Esto es importante porque no podemos quedarnos con una paciente esquizofrénica en un primer nivel sin haberla mandado a que la valore en un tercer nivel los especialistas adecuados para esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos clasificar en el primer control, como médicos generales en sus municipios, si esa paciente se va a quedar con nosotros o tenemos que mandarla a un segundo nivel o a un tercer nivel para que continúe su control prenatal y le dar el esquema y el plan de manejo de cómo serán estos controles. Todo esto con el fin de disminuir las tasas de morbimortalidad materna extrema, las tasas de mortalidad materna, las tasas de mortalidad perinatal y disminuir las complicaciones y cumplir pues con lo que nos está pidiendo la OMS, la UNICEF y el Banco Mundial de tener una maternidad segura y sin complicaciones. Bueno, gracias a todos los asistentes hoy. Les recuerdo que la charla está disponible en nuestra página de Facebook, Hospital Universitario de la Samaritana, también en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que se suscriban para que tengan las novedades y las notificaciones de las próximas publicaciones y obviamente todos los videos de las charlas magistrales. A todos ustedes, feliz día, que la pasen muy bien. Muchos corazones, por Dios.